Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y precioso nombre. Gracias de nuevo, Señor, por todo lo que nos das. Gracias por este precioso día de sábado que has permitido que pasemos de nuevo reunidos con todos los hermanos, contigo presente. Ayúdanos a recordar tabernáculos en este momento. Unánimes, te pedimos perdón por nuestros pecados y te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bienvenidos todos a esta cuarta parte del tema de primavera-otoño, subtitulado Emmanuel. Os voy a pedir que estéis atentos, porque vamos a ir repasando, cada vez que pueda, vamos a ir repasando las fiestas. Porque así, si digo panes sin levadura, rápidamente veáis lo que quiere decir. Cuando diga primeros frutos, rápidamente sepáis dónde hablamos. Cuando digamos Pentecostés, rápidamente sepamos dónde vamos, porque si no, podemos perdernos en la explicación. Entonces no me voy a cansar de presentar esto. Al final, cuando hayáis trabajado la mente al respecto del orden de las fiestas, pondremos una tabla y entonces lo veremos resumido al final del otro final, no de hoy. Vamos a repasar lo que vimos el día anterior. Recordad, el día 13 de Abib. Abib, para los que no lo sepan, Abib o Nisan es el mes que corresponde más o menos a las temporadas entre el 15 de marzo y el 15 de abril. Ese sería el primer mes del calendario de Dios, digamos, a partir del cual se empezaron a contar el año y las festividades. Luego está el año civil, o el año que empieza con la siembra, que empieza en otoño, después del tabernáculos. Bueno, durante tabernáculos. Pues en el mes de Nisan, en el primer mes del año, es cuando Cristo muere. Recordemos, el día 13 a la noche, cuando ya está entrando el día 14, se reúne con sus discípulos y se celebra la última cena. Ya vimos la relación de eso con tabernáculos. Al día siguiente, después de ser prendido en esa noche y estar todo el día siendo torturado, vapuleado, pues es crucificado el día 14 por la tarde. Justo a la hora, muere también justo a la hora que ¿qué? Que el cordero iba a ser sacrificado en el templo. Entonces se rasga el velo. O sea, él prefiguraba ese sacrificio que se hacía del cordero cada día 14 de Abib durante 1000 años, bueno, 1500, desde que Moisés lo instauró. Y luego hay que contar también a partir de Adán, que a partir de Adán también se sacrificaban, porque el primer sacrificio fue con Adán. De ahí sacaron las pieles. O sea, que llevaba sacrificándose ¿cuánto tiempo? 4000 años. Y ahí es cuando el tipo se encuentra con el antitipo. Recordad, esos 4000 años de sacrificios. En el sacrificio de Cristo es el 14 por la tarde. ¿Qué hace luego? Descansa. ¿Cuándo descansa? El día 15. El día 15 de Abib, que es sábado. Corresponde a sábado en la semana en que Cristo muere. Ese día coincide con ser el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Recordad, esa fiesta que lo que hacía era representar la ausencia de pecado. Entonces todo el pueblo tenía que sacar la levadura de sus casas, no solo comer panes sin levadura, sino quitar la levadura de sus casas. No podía haber levadura en sus casas. Vimos que no era porque no pudieran comer levadura, sino que era porque la levadura representaba, ¿qué? Al pecado. Luego, hoy vamos a estudiar eso. Y al día siguiente, el día 16, ¿qué se celebra? La fiesta de los primeros frutos. Y se presenta la gavilla de cebada, que vimos el otro día. ¿Qué representaba la gavilla mecida de cebada? Vamos, chavales. ¿Qué representaba la gavilla mecida de cebada? Elena White recuerda que representa al mismo Cristo resucitando, que es la primicia.
el primogénito entre los muertos, recordad. Justo el día 16, que es domingo en la semana en que Cristo muere, y es cuando resucita. Por lo tanto, es de lógica absoluta que la capilla represente la resurrección de Cristo. ¿Cierto? Pasa en el mismo día. Ellos mismos lo estaban celebrando y no sabían por qué, exactamente. Solo lo consideraban como que daban todo lo que ellos recibían de la tierra a Dios como lo primero. Pero realmente en ese segundo día de la fiesta de panes sin levadura, que era el día de la fiesta de primeros frutos, estaban emulando la resurrección de Cristo. Y veremos que más cosas. Más adelante, el día 26 del segundo mes, 40 días después, es cuando Cristo se eleva y se va y les deja otro consolador. Eso vamos a ver hoy. ¿De acuerdo? 10 días después, el día 6 del tercer mes, eso sería entre mayo y junio, se celebra la fiesta de Pentecostés. ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. ¿La cena del Cordero cuándo era? ¿El 13 por la noche o el 14? El 14. El 14. Él la instaura antes, se desmarca de la fiesta de Pascua, porque él iba a ser sacrificado, y no podía celebrarla con sus discípulos en el momento concreto. Entonces, como Éxodo dice, de tarde a tarde, es cuando haréis el sacrificio, el 14, entre las 2 tardes, entonces él utiliza la primera tarde para reunirse con sus discípulos. Vamos a seguir. Bueno, aquí es lo que mostramos de esos 50 días, desde primeros frutos, el día 16 del primer mes, hasta Pentecostés, el día 6 del tercer mes. ¿De acuerdo? Ese jubileo que vimos, que representaba esos 50 días. Muy bien, nos quedamos en esta comparativa. Vimos que había un paralelismo entre las dos fiestas, las tres, digamos, celebraciones que corresponderían a la Pascua, que serían, ¿qué? La cena del Cordero, la cena de Pascua, los panes sin levadura y las primicias, ¿sí? Esas estaban dentro de lo que engloba las fiestas de Pascua, y ahí es cuando se ofrecen las primicias de cebada, la gavilla mecida, y es la que corresponde a lo que también se le llama la fiesta de los panes sin levadura. Pero luego está Pentecostés, en el cual también se presentan primicias, ¿en forma de qué? De pan, de 2 panes, pero esta vez con levadura. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. También mecidos, también mecidos. Por lo tanto, una relación muy parecida a lo que significaría la resurrección en la primera fiesta. Vemos cómo hay un paralelismo, eso es importante de comprender. Nos quedó esta pregunta por acabar de contestar, ya vimos algo, vimos el jubileo, ¿no? Que podía ser una razón para que Pentecostés fuera el momento del derramamiento del Espíritu Santo, que emulaba algo parecido a lo que sería el momento cercano a la venida de Cristo. Pero hoy vamos a concentrarnos en el tema de la levadura. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan. No le está diciendo, no comáis levadura, la levadura es mala, no está diciendo eso, se puede comer levadura. Bueno, siempre que no sea química, mejor, ¿no? Sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Por lo tanto, tenemos ya levadura, doctrina. Y he dejado un igual aquí debajo, como diciendo, ¿verdad presente? Vamos a ir analizando esta relación también. Más adelante, en 1 Corintios 5, 7 y 8, dice, purificaos, pues, de la vieja levadura. Está hablando de una vieja levadura. Podría decir, purificaos de la levadura, pero dice vieja levadura. Para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Fijaros en esto también. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta,
no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La palabra nueva masa es furama, que significa masa restante. Muy interesante el concepto, masa restante. Tienes, si vamos en dirección contraria, digamos, de la elaboración del pan, tienes el pan, la masa con la levadura y luego la masa, sin echarle levadura, ¿no? Tenemos la masa con levadura, se hace el pan. Lo que tenemos aquí es un receso, un volver a nacer, un ir hacia atrás diciendo, no, este pan que tenemos no vale, porque es la levadura ¿de quién? De los fariseos. La vieja levadura. Y dice que seáis nueva masa. O sea, esa masa son ellos mismos, pero sin la levadura. Es lo interesante de ver todo esto. Masa restante, muy interesante también el concepto. ¿Remanente? Elena White en El deseo de todas las gentes, página 376, nos dice: cuán difundido está hoy, como antaño, este pecado sutil e engañoso entre los seguidores de nuestro Señor. Cuán a menudo nuestro servicio por Cristo y nuestra comunión entre unos y otros quedan manchados por el secreto deseo de ensalzar el yo. Cuán presto a manifestarse está el pensamiento de adulación propia y el anhelo de la aprobación humana. Es el amor al yo. El deseo de un camino más fácil que el señalado por Dios. Lo que induce a substituir los preceptos divinos por las teorías y tradiciones humanas. Y sus propios discípulos se dirigen las palabras amonestadoras de Cristo. A sus propios discípulos. Mirad y guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Cómo define esa levadura? Teorías y tradiciones humanas. Aquí está la pregunta. ¿Una creencia se puede convertir en una tradición o teoría? Tú puedes creer algo, llega la nueva luz, verdad presente, y tienes que cambiar esa creencia porque no era correcta, asumir la nueva luz y seguir por ese camino. Si negamos la nueva luz y seguimos R que R con esa creencia, se convierte en una teoría y una tradición humana. Entonces, ¿qué es? La vieja levadura. Eso es la vieja levadura. Y va a ser un pan no correcto. No va a ser una ofrenda correcta. En 1 Corintios 5, del 6 al 8, vamos a leer lo que hemos leído antes, pero con el contexto anterior, lo que viene detrás. Se oye como cosa cierta que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se sabe que exista entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haber hecho duelo, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que ha cometido tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Recordamos esta frase, se ha dicho muchísimas veces. Purificaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Les está diciendo que son pecadores hasta lo profundo. ¿Y qué les dice que son? En cambio, nueva masa, como sois. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cuando Él muere, esa vieja levadura se va con Él. Ese viejo hombre, esas viejas tradiciones se van con Él. Y ellos tenían que ser y ejercer como nueva masa. No podían quedarse en el pasado, tenían que seguir prosperando
y predicando la verdad presente para ese tiempo, que ¿qué era? Cristo resucitado. Cristo muere por nuestros pecados, Cristo resucitado. Nosotros podemos resucitar también, si somos nueva masa. Ese concepto es muy interesante, que tenemos que quedarnos con él. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. Fijaros porque enfatiza vieja levadura. Si hay una vieja levadura, ¿hay una nueva levadura? Vamos a ir viendo. Ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿A qué, quiénes representan los panes sin levadura? Recordemos que debían quitar toda levadura de sus casas, las personas. Sabemos que el pan de vida, ¿quién es? Cristo. Él mismo, en la propia Santa Cena, coge pan y lo parte y representa a Él mismo, el pan de vida. Y además era un pan sin levadura. Representando lo que Él era Él mismo en esa fiesta. Pero también ellos tenían que quitar su levadura de sus casas. ¿Vale? Por lo tanto, ellos, ¿eran también estos panes? Sois vosotros, dice. Lo ha dicho, ¿eh? Sois vosotros. Esa nueva masa sois vosotros. Vosotros sois, dice. Por lo tanto, el mismo texto nos está diciendo que esa masa virgen, que no lleva levadura, es el pueblo. El pueblo que ha aceptado a Cristo. Esa iglesia pura. ¿De qué está hecho el pan sin levadura? Evidentemente, de harina, de cebada en este caso. Por lo tanto, si el pan representa a ese pueblo, esa masa, ese es el pueblo, y está hecho de harina, y la harina está sacada ¿de dónde? De las espigas. ¿Cada espiga a quién representa? ¿Cada espiga a quién representa? Cada espiga representa a ti. Eres tú. Es la iglesia la que debe ser pura. ¿Por qué? Porque Cristo fue puro. Sed perfectos, como yo soy perfecto. ¿De acuerdo? Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. Aquí está hablando de la fiesta, ¿de qué? De las primicias, el día 16. Se presenta la gavilla, pero no solo es la gavilla, sino también masa con aceite. No dice que sea cocida. Masa con aceite. Eso es lo que se presenta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la gavilla mecida. La gavilla, dice el Nahui, que representa la resurrección de Cristo. ¿Cristo era una espiga? ¿Cristo representaba también a una de las espigas? ¿Cristo era parte de la iglesia? Con su muerte nos hace, ¿qué? Suyos. ¿Somos qué? Hijos de Dios, hermanos en Cristo. Por lo tanto, iguales a Él, ante Dios, ¿cierto? Interesante que se represente la resurrección de Jesucristo con un pequeño manojo de gavillas. Bueno, perdón, con una gavilla de espigas. Cada espiga es uno de nosotros, pero en ese momento que Cristo resucitó, ¿alguien más resucitó? Es muy interesante eso, ¿eh? Es muy interesante que sea un grupo de espigas. Y se presente también la masa pura. Hay una iglesia que debía seguir después de Cristo.
Hay una iglesia que debía seguir. Una parte resucitó, muy pequeñita, como muestra, pero había otra que debía seguir. Fijémonos en esto, es muy interesante. Esa masa pura. Con aceite, el Espíritu Santo. Me dicen aquí con aceite, evidentemente, con el Espíritu Santo. Y es muy interesante lo que ha dicho porque vamos a ver que tiene mucha relación. Y al instante, corriendo uno de ellos, Mateo 27, 48-53, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a salvarle. ¿Por qué dijeron esto? Bueno, esto lo dejo ahí para otro día. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Dice en la White que se levantaron también gigantes. Gigantes. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. ¿Quién podría contrarrestar eso? ¿Quién podría decir, no, Cristo no ha muerto para nada? ¿Qué estaba emulando todo esto? La resurrección de los muertos, ¿cuándo? Tabernáculos, 2031. Estaba dando esperanzas a la gente, mostrándoles de lo que servía esa muerte. Y a la vez, no solo de los que habían muerto hasta entonces, sino de los que seguían, esa masa pura que seguía adelante. Entonces, ¿la levadura solo simboliza el pecado? ¿Recordáis algún texto bíblico en el cual la levadura tenga otro significado? Si no lo recordáis, lo vamos a leer ahora. Pero antes, quiero acabar de leer una cita que empezamos a leer en la lección, en el culto anterior. Entre los judíos la levadura se usaba a veces como símbolo del pecado. Al tiempo de la Pascua el pueblo era inducido a quitar toda levadura de su casa, por lo tanto representaba esa masa limpia, esa masa pura. Así como debía quitar el pecado del corazón. Cristo amonestó a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Hipocresía. Y el apóstol Pablo habla de la levadura de malicia y de maldad, pero en la parábola del Salvador. ¿Qué parábola? La levadura se usa para representar ¿el qué? El reino de los cielos. Aquí es donde está el gran giro. Hermanos, es impresionante. Representa el reino de los cielos. Ilustra el poder vivificante y asimilador de la gracia de Dios. Nueva levadura, nueva doctrina, en contraposición de la vieja levadura, vieja doctrina. Si tiene que incluirse en la doctrina, será verdad presente y pasará a ser verdad. ¿Correcto? Fijaros en la parábola, porque es solo para quedarse mirándola un buen rato. Con todo lo que hemos visto, con todo lo que sabemos, vamos a leer este texto y quizá releerlo, porque es realmente impresionante lo que se saca de aquí. ¿Qué está diciendo? Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió, ¿dónde? En 3 medidas de harina. 3 medidas de harina. Hasta que todo quedó fermentado. Todo quedó fermentado. Hace falta una levadura, verdad presente, que fermente el pan masa restante, remanente, iglesia del tercer milenio. Vemos 3 medidas y una levadura que representa el reino de Dios. Está hablando del tercer milenio. Está hablando de una levadura que levanta el pan del tercer milenio. Es impresionante.
¿Y cuándo se presenta este pan leudado? Como ofrenda. Pero el hombre no puede transformarse a sí mismo por el ejercicio de su voluntad. Atentos, atentos a esto, porque poco a poco va tomando una dimensión importante. No posee el poder capaz de obrar este cambio. La levadura, algo completamente externo, debe ser colocada dentro de la harina. Por lo tanto, teníamos una masa pura que necesitaba que se le colocara, ¿qué? Una nueva levadura. Había una vieja, recordemos, ¿eh? Hace falta una nueva levadura, porque el pan que había antes no sirve. Somos el mismo ser físico, pero tenemos que cambiar totalmente de dentro. ¿Cómo se cambia? Cambiando la levadura. Se rehace un pan totalmente diferente. Nacer de nuevo. Antes que el cambio deseado pueda operarse en la misma. Así, la gracia de Dios debe ser recibida por el pecador antes que pueda ser hecho apto para el reino de gloria. Toda la cultura y la educación que el mundo puede dar no podrán convertir a una criatura degradada por el pecado en un hijo del cielo. La energía renovadora debe venir de Dios. El cambio puede ser efectuado solo por el Espíritu Santo. ¿Qué pista nos está dando aquí ya? ¿A quién está representando esta levadura? ¿Qué es lo que vive dentro de nosotros? Como iglesia y como persona, como cuerpo, el Espíritu Santo. Todos los que quieran ser salvos sean encumbrados o humildes, ricos o pobres, deben someterse a la operación de este poder, someterse. La levadura escondida en la harina trabaja en forma invisible para hacer que toda la masa se halle bajo el proceso de leudamiento. Así, la levadura de la verdad, ¿suena esta característica? La levadura de la verdad trabaja secreta, silenciosa, invariablemente para transformar el alma. ¿Qué está definiendo aquí? ¿Quién trabaja así? El Espíritu Santo. Las inclinaciones naturales son mitigadas y sometidas. Nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos motivos son implantados. Nuevos motivos. Se traza una nueva forma del carácter, la vida de Cristo. La mente es cambiada. Las facultades son despertadas para obrar en nuevas direcciones. Nuevas direcciones. Podemos ir en una dirección convencidos de que vamos bien. Pero esa levadura va a hacer crecer un pan que va a ver las nuevas direcciones. El hombre no es dotado de nuevas facultades, sino de que las facultades que tiene son santificadas. El Señor ya nos puso talentos. Ahora hay que ponerlos a su servicio. El hombre no es dotado de nuevas facultades, sino que las facultades que tiene son santificadas. La conciencia se despierta. Somos dotados de rasgos de carácter que nos capacitan para servir a Dios. Nos capacitan para servir a Dios. Esa levadura nos capacita para servir a Dios. Palabras de vida del Gran Maestro, página 71. A menudo se levanta la pregunta: ¿por qué entonces hay tantos que pretenden creer en la palabra de Dios, en los cuales no se ve una reforma en las palabras, en el espíritu y en el carácter? ¿Por qué hay tantos que no pueden soportar la oposición a sus propósitos y planes? No, lo que dices tú no, lo que digo yo. Esto va por aquí. Que manifiestan un temperamento no santificado y cuyas palabras son ásperas, despóticas y apasionadas. ¿Se ve en ellos el mismo amor al yo, la misma indulgencia egoísta, el mismo mal genio y el lenguaje precipitado que se notan en la vida de los mundanos? ¿Existe el mismo orgullo sensible,
¿Qué es el orgullo sensible? A la mínima estás que saltas, ¿no? ¿Esto va por mí? ¿Va por mí eso? La misma concesión a la inclinación natural, la misma perversidad de carácter que si la verdad fuera completamente desconocida para ellos. La razón es que no están convertidos, no han escondido la levadura de la verdad en su corazón. No ha habido oportunidad para que ella realizara su obra. Sus tendencias naturales y cultivadas a hacer lo malo no han sido sometidas a su poder transformador. Sus vidas revelan la ausencia de la gracia de Cristo, una falta de fe en su poder para transformar el carácter. Vamos a leer un texto, a mi entender paralelo de lo que hemos leído ahora. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Nos quería decir muchas cosas el Señor, les quería decir muchas cosas, pero ellos no las podían sobrellevar. Tocará a otros, cada tiempo el suyo. A nosotros nos toca sobrellevar las nuestras. Esa levadura ha de fermentar en nosotros, si no, vieja levadura, si no, fariseísmo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo cuanto oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por lo tanto, profecía. Las cosas que habrán de venir menos el año de la venida de Cristo. Menos la época del año en la que viene Cristo. El Espíritu de verdad nos llevará a toda la verdad, no a toda la verdad menos eso. Esa levadura hay que aceptarla. Esa levadura, si no la tomamos, si no está dentro de nosotros, si no dejamos que fermente, no habrá pan para ofrendar. Porque no hablará por su propia cuenta. Lo he dicho ya. 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Y lo suyo no es la venida de Cristo? ¿No es suya? Os lo hará saber. El espíritu de verdad igual a levadura de verdad. El espíritu de verdad igual a levadura de verdad. Fijaros lo interesante. Tenemos el pan sin levadura, la gavilla mecida, que representa la resurrección de Cristo. Cristo, después de 40 días de estar con ellos, se va. Queda la masa sola. ¿Pero qué dice? Os enviaré otro consolador. Esa masa no queda sola. ¿Veis por dónde voy? Nos estamos acercando a esos 50 días. Esa masa pura, porque es la masa pura, que ha comprendido quién es Cristo, se presenta hasta Pentecostés. Mediante muchísima oración y mucho arrepentimiento, ¿qué pasa en Pentecostés? Hechos 2, del 1 al 6. Cuando llegó el día de Pentecostés, justamente ese día, porque en ese día se estaba haciendo una ofrenda concreta. ¿Qué ofrenda? Hemos visto antes. ¿Qué ofrenda se hacía en ese día? Pan mecido. No, en Pentecostés, exacto, el pan mecido. Las gavillas no, el pan mecido. En Pentecostés era pan leudado, 2 panes, 2, ¿de acuerdo? Que se presentaban y se mecían. De trigo. De trigo. Esta vez de trigo. Hoy no hablaremos del trigo, pero hablaremos del trigo. En ese momento, donde el pan con levadura, no la vieja, se presentaba. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos.
Y todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, de la nueva levadura. Todos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que expresasen. Había en Jerusalén judíos que allí residían, varones piadosos, procedentes ¿de qué? ¿De dónde? De todas las naciones bajo el cielo. De todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, se juntó la multitud y quedaron desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. No oían y nadie se enteraba, como según hablan algunos que es el don de lenguas. No, no. Ellos hablaban en diferentes lenguas, pero todos las entendían. Tenía un sentido. Entonces, sabiendo que este derramamiento del Espíritu Santo se le llama la lluvia temprana, se va a repetir en el tiempo final como la lluvia tardía. Viendo que estaban unánimes juntos, que reciben del cielo el Espíritu Santo. ¿Vamos viendo alguna similitud de cosas que hemos estado viendo hasta ahora? Vamos a seguir. Hechos de los Apóstoles, página 31. Durante la era patriarcal, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma señalada, pero nunca en su plenitud. ¿Qué es plenitud? ¿Qué número la representa? ¿Eh? Bueno, yo diría que el 7. Pero bueno, sí. El 10 también tiene algún punto de... Pero lo que realmente es completo, cuando dices completo, es el 7. La palabra en hebreo te lleva a completo, ser completo. Ahora, en obediencia a la palabra del Salvador, los discípulos ofrecieron sus súplicas por este don, y en el cielo Cristo añadió su intercesión. Cristo se va. Se va para interceder para que el Espíritu Santo sea derramado en su pueblo. ¿De acuerdo? Es lo mismo que está haciendo ahora. Intercede por nosotros. Para que el Espíritu Santo nos guíe, nos lleve y fermente dentro de nosotros. Reclamó el don del Espíritu para poderlo derramar sobre su pueblo. Lo reclamó. Porque Él lo había prometido. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos que unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Sobre los discípulos que esperaban y oraban, vino el Espíritu con una plenitud que alcanzó a todo corazón. ¿Por qué? Elena White dice que en el tiempo final, si no estamos unidos, si no somos uno, como ellos eran uno, no se derramará el Espíritu de verdad, no se derramará el Espíritu Santo. Entonces, por el hecho de estar unidos, se derramó en toda su plenitud y llegó a todos, porque todos eran uno. Si no, no podía derramarse. ¿Veis qué impresionante? El Ser Infinito se reveló con poder a su Iglesia. ¿Quién es el Ser Infinito? Dios. Entonces, ¿el Espíritu Santo qué es? Dios. Lo dice claramente. El Ser Infinito se reveló con poder a su Iglesia. Era como si durante siglos esta influencia hubiera estado restringida y ahora el cielo se regocijara en poder derramar sobre la Iglesia las riquezas de la gracia del Espíritu. Y bajo la influencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con cantos de alabanza por el perdón de los pecados. Se oían palabras de agradecimiento y de profecía. Y de profecía. Todo el cielo se inclinó para contemplar y adorar la sabiduría del incomparable e incomprensible amor. Extasiados de asombro, los apóstoles exclamaron: «En esto consiste el amor». Se asieron del don impartido. ¿Y qué siguió? La espada del Espíritu,
recién afilada con el poder y bañada en los rayos del cielo, se abrió paso a través de la incredulidad, miles se convirtieron en un día. Más adelante dice que hasta 3.000 personas. Bonito número también. Miles se convirtieron en un día. Eso volverá a suceder con más poder. Y el hecho de que sea Pentecostés 50 días, jubileo, nos pone en la situación del tiempo final. Esto se va a volver a repetir. Y hemos visto una medida de levadura en 3 de harina. Por lo tanto, ese poder está relacionado con la segunda venida de Cristo 2031. Si esa levadura, si esa verdad presente no entra, no hay fermentación. No hay pan que ofrendar. Fijaros pues en lo que hemos dicho, las situaciones que hemos contemplado. La cena de Pascua, la última cena, perdón. Todos alrededor del tabernáculo central. Sabemos que se manifestó su gloria en el monte también, de Getsemaní, ¿de acuerdo? Donde estuvo con nosotros. En el campamento tenemos al pueblo alrededor, el tabernáculo en el centro, y la manifestación desde el cielo de la gloria de Dios. ¿Qué pasó en Pentecostés? Todos alrededor, y se manifiesta desde el cielo la gracia de Dios. Muestra su gloria también, parte de su gloria en la forma del Espíritu Santo, en esas llamas de fuego. Por lo tanto, está todo también llevándonos a una forma que nos recuerda a tabernáculos. Otra vez los panes al final, ya sé que todos tenéis hambre, pero es así, lo siento. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. ¿Cuándo se ofrecía la gavilla? El día 16. Fiesta de las primicias, ¿de acuerdo? El segundo día de la fiesta de panes sin levadura, ¿de acuerdo? Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová por olor gratísimo, en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. Y más adelante dice, y contaréis desde ese día que sigue al día festivo, desde el día en que ofrecisteis el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, por lo tanto, 49 días. Y el que hace 50, porque dice, y hasta el día siguiente del 7º día de sábado, de la 7ª semana, contaréis 50 días. O sea que son 49 de las 7 semanas y al día siguiente 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. ¿Cuál es el nuevo grano? El trigo. Hay un nuevo grano y una nueva levadura. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina también. ¿Veis que hay un paralelismo brutal? ¿Qué nos está diciendo? La cebada y el trigo están representando algo igual, algo parecido. Algo parecido están representando. Y nos quiere dar un paralelismo entre las 2 fiestas, clarísimamente. Cocidos con levadura, como primicias también, para Jehová. En ese momento, Cristo no está con ellos. En ese momento, Cristo ya se ha ido. ¿Quién está? El Espíritu Santo. Representado ahí, en esa levadura, que ha hecho crecer a esa iglesia, y entonces la puede presentar a Dios. Recordemos que nadie se podía presentar con las manos vacías a estas fiestas. La iglesia se ha de presentar henchida del Espíritu Santo a Dios. Si no, no se va a derramar la lluvia tardía, el derramamiento fuerte del Espíritu Santo en el tiempo final. De la misma manera os digo, si el pan representa la iglesia pura con nueva levadura, ¿de qué está hecho el pan de trigo con levadura? Pues evidentemente de harina.
y cada una de estas espigas, ¿quién es? ¿Tú? Podemos elegir ser o no estas espigas. Recordemos que Cristo vino a morir por todos, pero volverá para los que han fermentado. Nos limpió de la vieja levadura y recogerá la masa pura con nueva levadura. Verdad presente. No la desestimemos, si no, no vamos a ser ofrenda, buena ofrenda. Cuando Cristo vuelva, quiere su iglesia pura. Por lo tanto, tenemos las dos preguntas que nos quedaron pendientes a medio responder. Tenemos algo más, no todo, porque hay más cosas. ¿Por qué el derramamiento del Espíritu Santo se produjo justo en el día concreto de la fiesta de Pentecostés? Ya tenemos más información, ¿verdad? Primero, jubileo. ¿Dónde nos lleva? Segunda venida de Cristo. Segundo, antitipo de la nueva levadura, el Espíritu Santo. Gran derramamiento del Espíritu Santo, que tiene que darse también cuando, justo antes de la segunda venida de Cristo. Bueno, un tiempo antes para poder hacer reaccionar a las personas, ¿no? Como hemos dicho en la escuela sabática, ¿estamos viviendo las gotas de ese derramamiento? Ya es un chorro, yo creo, más que gotas. Y tiene una noticia importante, y es la segunda venida de Cristo, 2031, tabernáculos. Todas las fiestas, vamos a ir viendo que todas las fiestas tienen paralelismos, que están unidos ¿a qué? A la unión de Cristo con su iglesia, cuando Él vuelve. Y Dios no lo dejó así por casualidad. Hemos relacionado Pentecostés con la segunda venida de Cristo, pero ¿tiene alguna relación Pentecostés con la fiesta de tabernáculos? Aún veremos más. Pero, de momento, tenemos unánimes juntos, ¿cierto? Y la manifestación de la gloria de Dios en medio de su pueblo, en forma de las llamas del Espíritu Santo. En las dos nos queda la misma pregunta tercera, he puesto, ¿qué pasa con el trigo, no? Pues vamos a ver que el trigo nos va a acabar de contestar estas dos preguntas. Y nos va a acabar de realizar el paralelismo completo con las fiestas del principio de la primavera. Os dejo este resumen para acabar y bueno, hasta la próxima. ¿Oramos? Josep, ¿vos fer-ho tu? Agafa el micro. Bueno, si no ja li dono jo, ja li dono, cap problema. Señor y Padre, te agradecemos porque nos has bendecido estando aquí presentes, donde hemos recibido tu palabra. Gracias por el mensaje de la escuela sabática, también por el mensaje que Ángel nos está ofreciendo a través de estas últimas semanas, en el cual encontramos paralelismos que ya estaban ahí en la Biblia y que aún no podíamos relacionar, salvo ahora que tú has presentado esa verdad presente, Señor, para hoy. Ayúdanos, Señor, para que entendamos, para que veamos el amor que tú tienes hacia nosotros, para que veamos que hay ahí un mensaje importante para vivirlo y para proclamarlo, para que de esa forma, Señor, muchos dentro de tu pueblo y muchos que no están en él puedan conocerlo y abrazar esta verdad. Señor, que podamos ser instrumentos en tus manos, que todo esto lo tengamos en nuestras mentes para saber explicar, para que muchos reaccionen. Y ya que el tiempo es breve, Señor, te rogamos que nos ayudes para ser dignos de esperarte llenos de este Espíritu Santo, que nos ayude a santificarnos, que nos haga aptos, si es posible, para ser de ese grupo de los 144.000. Que tu paz, tu bendición quede con nosotros y que nos ayudes para que seamos valientes proclamando este mensaje.
Danos, Señor, un buen resto de tu día de Santo Sábado. Ayúdanos a guardarlo como es debido, a hacer tu voluntad en él y a proclamar esta verdad también. En nombre de